Gámez y esto es Ellas en el Agro, un espacio para educar, concientizar y visibilizar la agroindustria y sus protagonistas. Ok, bueno, estamos aquí una vez más con Victoria y digo una vez más porque este episodio fue algo complejo de grabar, entonces espero lo disfruten mucho y pues de nuevo Victoria, bienvenida a Ellas en el Agro. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, no te pongas nerviosa, nada más, ¿ok? Bueno, Victoria, ¿quién es Victoria Roa? ¿Cómo te presentarías a ti misma, al público y a los escuchas de Ellas en el Agro? Bueno, me considero una persona extrovertida. Sé que todos tenemos un lado extrovertido y otro introvertido, pero real creo que soy una persona más extrovertida. Eh, Soy una chava muy apasionada por lo que hace. Creo que eso me caracteriza un poco en que le pongo mucha intensidad a todo, pero es algo como ya parte de mí. O sea, al principio, como te comentaba, yo decía, ¿de dónde me apago, no? Pero pues lo acepté, lo acepté, lo asimilé y lo he canalizado a muchas cosas, que es lo que me ayuda a estar tranquila. También me considero muy auténtica, eh, en ser como yo soy. Todas las mujeres somos así, pero es algo que yo sí recalco mucho en mí por mi forma de ser y pues soy muy activa, muy enérgica. Es, Me gusta y, andar de un lado para otro. y quienes no saben, pues no solamente te dedicas a la producción de fresas, sino también eres deportista y fuiste deportista de alto rendimiento. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, y esto también es la pregunta del millón y la que le hago a todas. ¿En qué Ajá. momento, en qué edad y cómo fue que tú tuviste estas primeras interacciones con el mundo del agro? Sí, mira, fue pues yo creo desde a los 6 7 años y fue como desde muy temprana edad por el trabajo de mi papá y porque siempre hemos tenido, bueno, por él o gracias a él, siempre tuvimos animales y las gallinas y el gallo ahí de tras patio y, y chivos y becerros y todo eso, ¿no? Mi papá también, pues como siempre le gustaron los animales, tiene caballos y pues fue algo que a mí siempre me gustó también como andar ahí en el tema como de campo, porque pues agarramos el caballo y nos íbamos, ¿no? Como sí, o sea, de ruta, en cabalgata, pero pues ya sea en un terreno que tenía mi papá o en ranchos de sus amigos o cosas así, o sea, siempre fue como, siempre he tenido esa interacción, la verdad. Ok. ¿Y en qué momento decides estudiar agronomía y no exclusivamente zootecnia, por ejemplo? Sí, mira, sí lo pensé. De hecho, yo quería o me inclinaba más hacia la parte de la zootecnia. Desde siempre se me facilitó más, creo que me fue mejor en las materias. Fue parte también que estudié en la Universidad de La Salle, ¿no? Porque a mí me gustó el plan de estudios que estaba en ese momento. Ahorita no sé si sea el mismo, pero me gustaba por la parte, o me gustó porque todo era producción. Entonces, como que eso me llamó, de verdad, dije, ingeniero agrónomo en producción. Había visto otras universidades donde solo era como ingeniero agrónomo en producción o específico en algo, ¿no? En horticultura, agricultura protegida. Este era en producción y tenía la mitad del plan enfocado en zootecnia y la otra mitad en fitotecnia. Ok. Eh, Siempre me incliné hacia la zootecnia y en un intercambio académico fue como exclusivo para el área como de animales. Y ahí fue cuando como que dije, algo en mí me dijo como que por aquí no, o sea,
no te lo puedo explicar porque en ese momento no sé cómo fue, pero algo como que te dijo, no sé, esa No, vocecita como que te hace dudar. Y yo ok. creo que cuando ya dudas de algo es como que no estás seguro de eso. Entonces yo ya me faltaba poco para salir de la carrera y todavía estaba un poco confundida. Yo creo que a todos les pasa, es normal. Y fue cuando hice un verano de investigación en la Universidad Agraria La Molina en Lima, Perú. Y ahí fue cuando como que vi más de cerca el mundo de las plantas, específicamente en producción hidropónica. Y vi todo el proceso y la verdad que me gustó un buen porque, o sea, donde yo estaba ahí trabajando, era desde el almácigo hasta que ya vendían el producto en fresco. La universidad tenía una tienda y iban personas de la ciudad como si fueras al Walmart, pero todos iban como ahí y no nos dábamos abasto en la producción porque pues todo era más natural, estaba recién cosechado, o sea, literal las lechugas, todo lo que teníamos de hortaliza de hoja en hidroponía era como cortarlo y ya la gente estaba ahí para consumirlo y al final es más fresco y es mejor. Entonces, como que ahí vi un área yo de oportunidad pues muy grande por el tema también del medio ambiente, del espacio, del cuidado del agua, de que todos podemos tener algo en hidroponía que no es nada del otro mundo, o en semi-hidroponía en tu casa, ¿no? Y eso fue cuando volví, me empecé como ya a involucrar más con plantas, traté de hacer mi servicio o tenía un compañero con el que hacía las prácticas y siempre era como íbamos a ver berries, entonces yo me quedé mucho en la mente con que en Perú, por ejemplo, había en ese entonces empezaba el boom de los berries. Acá en México ya estaba, otros compañeros son productores de berries, entonces fue algo que resonó mucho y que al final se hizo en conjunto con, bueno, con lo que ahora me he desarrollado, que es la producción de vivero de berries, pero, o sea, en sistema hidropónico primero, como es el caso de la fresa, para posteriormente ya hacer cepellones. Entonces ha sido un gran reto, pero yo creo que ese año fue súper factor o esa experiencia estudiantil para que yo pudiera ahí como decidir o como darme cuenta que me estaba apasionando o me estaba llamando mucho la atención y cosa que se me iba poniendo como en el camino era siempre como de berries, de fresa, de todo, o sea, todo se fue dando, pero ese momento yo, o ese año siento que fue el importante. Y, o sea, me queda claro que sí lo consideras como el punto medular para tomar esa decisión. Em, Sin embargo, pienso que fue una movilidad académica. O sea, no todos tenemos la oportunidad de hacer una movilidad académica al extranjero. Yo también hice una movilidad, yo la hice a Chile, a la UDC en Concepción. Ujú. Y creo que el hacer prácticas o el practicar, a lo mejor no es literalmente una práctica como tal de llevar documentos, etcétera, pero te abre un panorama y es fundamental para tomar una decisión de qué nos gusta y qué no, porque creo que a veces nos gusta desde lo teórico, pero ves lo práctico y dices, no, no es lo mío, ¿no? Entonces, creo que es tu caso y lo recomendarías, o sea, se lo recomendarías a los jóvenes que están estudiando hacer movilidades, hacer prácticas, etcétera, como para discernir y tomar realmente estas decisiones. La verdad es que sí, yo la verdad, yo sé que hoy en día es difícil, pero no imposible, porque yo también, tú pudieras decir, ay, o sea, te fuiste a escuela privada o como lo quieras ver, pero al final no, o sea, yo creo que hay muchos buenos programas, tanto en las públicas como en las privadas, inclusive yo no sé en los demás estados, pero en particular en Guanajuato hay programas que son para estudiantes y no precisamente tienes que estar como inscrito a algo, solamente son convocatorias, becas, te pagan avión. A mí en mis dos movilidades, esta página o esta de estudiantes de Guanajuato, no recuerdo el link, pero pues te lo paso también para si lo quieres poner o compartirle, le sirva a alguien, pero, o sea, sé que no es imposible, o sea,
yo busqué formas, busqué apoyos y fue de la forma en la que me fui, ¿no? Pero sí es como crucial porque aparte de ayudarme a decidir, yo creo que sí cambia o en lo personal te cambia el panorama de muchas cosas, o sea, no solo de lo de estudiantil, inclusive de técnicas, porque yo hoy en día no he visto eso en México y yo me acuerdo que toda la producción hidropónica que tenían en Perú, el sustrato que se utilizaba todo era arena. Y tú dices, ¿cómo? O sea, yo aquí yo no he visto de verdad producción de fresa en maceta, bueno, en maceta sí, pero no en maceta con Con arena. arena. Entonces son un buen de cosas. Los almácigos que los hacían en la arena y era algo como que muy eficiente porque después de tener en almácigo de arena ciertos brotes y quitarlos y trasplantarlos, la arena la enjuagaban, o sea, era lavarla y la volvían a usar para ya sea otro cultivo. Entonces, son Eficientizaban de cosas. alguna manera. Así es, yo ahí me doy cuenta que te ahorras y yo es algo que aquí en México, pues el sustrato que uso hoy en día, pues viene de lejos, lo traen en barco, y sé que tal vez aquí pudiera haber o pudiéramos a lo mejor aprovechar la arena o otra cosa, digo, son cosas que se pueden hacer o que se están desarrollando apenas, pero yo creo que no lo vería o no lo platicaría o no lo vería factible en un día hacer un experimento si no hubiera visto esto también las relaciones, ¿no? Yo siento que el ir siempre un poco más y de verdad, aunque no puedan ir a una movilidad académica en el país, digo, fuera del país, hasta en tu país, o sea, hasta de aquí, de irte de Guanajuato a Chihuahua, ya te cambió algo, la producción ya es diferente por el simple hecho del clima, las horas luz, todos esos factores, ¿no? Pero, y si tampoco puedes, inclusive solo en tu escuela, a mí me servía mucho que estuve eh, en programas o me tenía que meter como a hacer créditos culturales, deportivos, ¿no? Yo creo que en muchas universidades es algo similar. Entonces también me metí como a expresión oral y escrita, andaba en el equipo de fútbol rápido, aunque yo era o soy basquetbolista. Siempre me metía a cosas porque era donde yo decía, es que tengo que como que aprovechar, ¿no? Y conocí también personas que ya después no te esperas, que tal vez alguien que no es de tu carrera, por ejemplo, tengo o conocí personas que estaban en administración de empresas pero por estar en una actividad extracurricular, pues nos conocimos y ya fuera, ahora resulta que administra un rancho. O sea, nunca supe, nunca estudié agronomía, pero administra el rancho del tío o cosas así, era como de, oye, ¿sabes? Entonces, o sea, solo relaciones y yo creo que mientras más te muevas, obviamente pues te organices bien tus tiempos, pero esa etapa de estudiante de verdad la veas como que es tu inversión, o bueno, yo al menos así lo vi como, me tengo que meter a las más clases que pueda, a los más cursos que pueda, porque sé que después, créanme, que después ya no es tan fácil. Pero eso Claro. ayuda y eso ayudó. Entonces, sí o sí lo recomiendo porque eso ahora me ayudó a mí, yo creo que a poder decidir o a poder haber tomado una decisión o de haber tenido ya la experiencia de haber visto cultivos hidropónicos y de donde, aunque fue corto el tiempo, estuve en contacto con ellos y me gustó. Me encanta lo que dices de crear relaciones mientras estudias. Una vez a mí Ujú. un profesor en la universidad me dijo, haga, Gámez, haga algo más que estudiar. Todos llevan las mismas materias, ¿no? Y es cierto, o sea, Así. tenemos Ujú. una currícula o un número de materias que todos tenemos que pasar, si no, no nos titulamos, o sea, porque es lo que marca la carrera. El Ujú. extra está en eso, ¿qué hicimos de más? ¿Qué hicimos extra? El diferencial, porque salimos y todos somos iguales, todos estudiamos lo mismo. Entonces, la diferencia está en qué hiciste extra. Creo que Extra. personalmente fue uno de los factores determinantes para que yo tuviera mi primer empleo prácticamente a días de salir a la universidad. Esas, tanto la movilidad que hice como cosas extracurriculares que tenía. Yo estaba en el equipo de triatlón. Ayer me llamó la atención que me ¡Ah! dijiste que querías hacer un triatlón. No lo puedo creer. Yo, yo fui selectivo de triatlón en la universidad. También me acuerdo que cuando me fui a la Padrísimo. UDC, aparte de las clases que tenía, me metí a unas de baile que luego deserté y a clases de fotografía. Ah, Entonces,
Pero al final está eso, en extras y algo que tú dices también de esos amigos de otras carreras que al final te ayudan. Ujú. Yo me acuerdo que mi primer empleo me lo recomendó Tatiana, si escuchas esto, te mando saludos. Ella estudiaba ingeniería ambiental, era mi, bueno, vivía 2, 3 cuartos de mi departamento y me llevaba mucho con ella y ella una vez me dijo, mira, está este trabajo, bla, 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 bla. Y al final son relaciones que hacemos que más adelante nos pueden servir y que a Claro, veces no aprovechamos, ¿no? Pero hay que tanto servir como pues a veces darnos a notar, ¿no? Que ahí estamos y qué hacemos. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo contigo en ese sentido y a quien nos escuche, pues como tú también lo dices, si no te puedes ir a otro país, que hay oportunidades, sí, sí las hay, pues ve al vecino enseguida o ve las carreras que tienes al lado y relaciónate con esos compañeros. Entonces esa parte me encanta, de yes, verdad. ¿Y, sí, coincidimos. ¿Y en qué sentido o en qué momento, mejor dicho, ya empiezas profesionalmente? Porque por ahí hay un lapso desde que sales de En la el tiempo universidad. doloroso, muy doloroso. Bueno, si nos lo quieres contar adelante y si no, pues eso, ¿en qué momento ya empiezas a laborar y cómo fue? Ujú. Sí, mira, la verdad es que todo ha sido así súper random. Eh, pues yo sí, la verdad me considero muy deportista, o sea, yo soy esa persona loca, si te quieres decir que no puede estar o ir a un lugar a conocer algo, si no quiere ir luego que a caminar por ahí, a correr por ahí, ¿no? Entonces, cuando yo me gradúo, yo termino en el 2019, eh, yo ya había tenido hace 5 años una lesión muy fuerte en la rodilla, una cirugía, me costó mucho recuperarme, pero justo en ese año yo estaba deportivamente en un muy buen momento, o sea, veníamos con el equipo de La Salle de haber subido a primera división, íbamos a ser sede de la Universidad Nacional ahí en León, Guanajuato, íbamos a ser el equipo, éramos las actuales campeonas de la liga. Entonces yo estaba súper contenta, Qué bueno. me ofrecieron en la universidad hacer una especialidad para que me quedara a jugar un año más. Entonces yo, obvio, sí o sí lo tomé. Justo también en ese momento me invitan a participar en un equipo de básquetbol profesional femenil, que es el equipo de Guanajuato, de la liga que es Mieleras. Y yo súper contenta. Yo sabía que aquí en México, tristemente, es muy difícil o muy pocas personas viven de eso. Otras compañeras jugadoras que conozco que sí se han dedicado toda su vida al básquetbol y andar en la liga de acá, en la liga de Chihuahua, y está bien. Yo por mis cualidades o por mis lesiones lo veía muy lejano o tenía que dedicar mucho tiempo y de lleno a eso. Entonces lo tomé pues por vivir la experiencia, iba a ser novata mi primer año y justo llega la pandemia. Entonces se cancelaron todas las ligas. Sí tuve, yo creo, un periodo de depresión deportiva, no me da pena decirlo porque es difícil como deportista toda tu vida hacer algo y de repente te lo quiten o de repente tú tengas un plan y todo de una vuelta en tu vida. Entonces yo dije, bueno, o sea, está una pandemia, pero justo lo que no paró fue el campo y la agricultura. Entonces yo Claro, dije, pues ni modo, tengo que seguir, no me puedo quedar triste y ay, no hay liga y de aquí a que todo el mundo no sabíamos aún del COVID qué onda, ¿no? Entonces, que si sí, que si no, pues yo sí fui de las personas que me encerré, me enclaustré, hice ejercicio en casa, pero no estaba yo completa. Yo sabía que ya tenía que empezar a hacer algo y conseguí, o bueno, mi primer empleo fue en un vivero de ahí de Irapuato, de plantas de ornato. Era muy pequeño, la verdad, mi producción, nada que ver ahorita. Les daría risa si les contara de qué hacía, o sea, no, yo creo que no era ni una hectárea, o sea, de verdad era algo como muy poco. Ahí me entretuve porque pues también, pues los gastos seguían, ¿no? Entonces, fue un trabajo que agradezco mucho y que
terminé también en los mejores términos, pero hasta estuve un año y justo me acuerdo que para mi cumpleaños, el 28 de enero del 2021, yo ya semanas atrás, como sabes, empezando año nuevo, en ese entonces, pues te fijas nuevos propósitos o, bueno, no tiene que ser año nuevo, pero pues yo lo hacía, ¿no? Como ritual. Y yo dije, quiero cambiar de empleo. Y me acuerdo que en mi cumpleaños recibo una llamada y me dicen de que, oye, vimos tu currículum en tal lado, en tal página, y la verdad nos interesa el perfil, bla, bla, bla. Y ahí es donde yo, o sea, digo que sí me dicen ese en berries, o sea, yo no tenía experiencia en nada, o sea, sabía de la hidroponía, pero, o Ujú. sea, leve, ¿no? Y yo de que sí, sí, claro, sí a todo. Y, y me dicen, bueno, es en Planasa México. Yo ya había escuchado de Planasa como empresa a nivel mundial y todo, ¿no? O sea, ya era una página que yo seguía y me gustaba, ¿no? Su enfoque y también fue como que dije, ok, me llevaron al recorrido en febrero, me hicieron todo el proceso y yo me incorporé en marzo de ese año. Y pues como todo de venir manejando una hectárea y llego y así de que, ay, tienes de 10 y todo, ¿no? Entonces yo fue un reto para mí, pero ahí es donde caes o donde yo comprendo que no, al final los procesos o muchas personas o recién egresados, yo también tuve ese miedo de, oye, yo no tengo el rancho para ahí haber practicado o hecho y deshecho, o sea, yo sales sí, aunque hagas las prácticas, aunque hagas el servicio, sales a aprender, pero entre ese aprender, creo que aparte de aprender, tienes que estar aprendiendo el proceso de los cultivos o donde sea que estés, pero de verdad de una forma muy responsable, ¿no? Y de una forma de, tal vez no de no regarla, pero sí de que, ok, estoy aprendiendo, agarrarle el hilo y creo que las bases siempre son las mismas para todo, ¿no? Entonces llego aquí y pues nunca había conocido el proceso de verdad de hacer plantas de fresa, ¿no? Que viene de una planta madre, una plantación en hidroponía, darle un desarrollo al cultivo de 18 a 20 semanas, en donde tienes que estar generando plantas hijas. Después ya viene como la cosecha de estas plantas, la maquila, una clasificación y posteriormente ya las pasas a tener a charolas en bandejas de sustrato, ya en invernadero, ya con foggers, con un manejo tecnificado y pues también fue muy grande para mí porque yo venía de manejar 15 Nada. personas, estar con 15 personas y llegar y tener hasta 600 personas bajo mi responsabilidad. Entonces sí ha sido como, o sea, yo llegaba y muchas compañeras que eran mis supervisoras o de trabajo me decían como, oye, no vayas a perder la cabeza, es que, o sea, justo a la posición a la que yo llego, nadie duraba, todos perdían la cabeza y a mí como que me decían, oye, es que el trabajo, tranquila, y todo el mundo me pintaba una temporada de fresa, en vivero, como si fuera una pesadilla. Entonces yo dije, bueno, o sea, todo el mundo habla de la temporada como si fuera algo súper terrorífico. Estoy lista, ya quiero que empiece. Entonces empieza y la verdad sí es mucha la presión, es mucha la gente que tienes y son muchos factorcitos o subprocesos que tienes que tener como súper controlados para que no haya como detalle y súmale que tienes que tener tú la planta en vivero, una planta de vivero de fresa tiene que ya salir de vivero del día 30 al 35 máximo. Entonces, hay mucha demanda comercial, hay mucha demanda de personas que quieren las plantas o los productores quieren sus plantas para empezar sus plantaciones en tal semana. Por eso es que pues es una carga, un pico de trabajo que va más así, sube demasiado en el año y luego ya desciende. Así por eso, como en muy corto tiempo, mucho. Y eso es lo único como que yo veo pesado o como un poco difícil, pero la verdad es que lo demás lo manejé bien, siempre estuve en la mayor disposición de aprender. Tuve un jefe, Inge Miguel, si lo ve,
que me coacheó muy bien y que hicimos también muy buen equipo y todo es eso, no todo el mérito al final de cuentas es de una persona, o sea, es de todo tu equipo de trabajo, pero que también tú sepas delegar, coordinar y llevar ese equipo de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que también tuve muy buen equipo de trabajo y aprender porque cambia mucho, o sea, uno cree que el trabajo en vivero, no digo que lo demás no sea difícil, ¿no? Pero es el principal proceso para que al final tú tengas unas fresas de calidad, ¿no? En tu mesa o en el productor, ¿no? O sea, si la planta no viene bien y no trae buena raíz, pues no va a tener un buen rendimiento él tampoco. Claro. Tengo muchas preguntas al respecto de lo que me dijiste. El primero es, dices, entró a una empresa, bueno, voy a ir desde más atrás. El Ujú. cómo, y lo resueno mucho porque a mí también me pasó, el que tu mente dice, quiero un nuevo empleo, ¿no? Y de repente aparece el nuevo empleo. Yo Sí, sí sí, creo mucho sí. como en el universo, las Sí, energías, yo también. en el sentido de que cuando sueltas llega, ¿no? Porque a veces Ujú. lo podemos pensar, pero no lo soltamos. Entonces, pues no lo queremos, porque mientras, yo siempre digo, Exacto. mientras tengas las dos manos ocupadas, pues no te va a llegar algo más, porque ¿dónde lo vas a sostener? Entonces, Así es. me encanta esa parte que dices, y en segundo es un tema que yo creo que como mujeres padecemos de, que no tanto el síndrome del impostor, sino el hacernos menos a veces, o quizás sí nos conocemos, sino que dudamos de nuestras propias capacidades en un sentido. Y me llama mucho la atención que dices, aplico al empleo que no domino, no conozco, y lo digo en ese sentido porque dicen que una mujer, si no cumple el 90% de un perfil, no aplica, no aplicas para la vacante. Mientras que el hombre, pues con que, ay, medio conozco y medio sé, ya aplica. Entonces, porque de alguna manera se siente más competente, ya en ese sentido. También es Sí. cierto que muchas empresas contratan a los hombres por capacidades y no por conocimientos, mientras que a la mujer, si no demuestra lo que sabe, no se le contrata, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo fue para ti eso de, es un empleo que no conozco en el sentido de no domino, no es mi fuerte, lo puedo hacer, tengo la competencia, etcétera? Y te quedas con él, a ver, cuéntanos, ¿cómo pasa eso? Mira, este tal vez es un mal consejo. Tómenlo, déjenlo, pero yo la verdad, algo que a mí, yo sí te lo puedo firmar, que me ha ayudado mucho en mi vida y no solo en la parte laboral, sino en muchos aspectos de verdad de mi vida, es que es como coloquialmente dicen como muy vale madre. Ujú. O sea, yo siempre he pensado en eso como que, o sea, sí soy muy aventada y la verdad es que aunque a mí me decían y yo leí, créeme que fueron más mis ganas de ponerme a investigar, porque para esto, dato curioso, cuando yo entro a Planasa había 3 vacantes que eran para lo mismo, pero de diferente cultivo. Uno era para arándano, frambuesa y el otro era de fresa. Y primero me empezaron haciendo el proceso, el encargado de arándano, después el de frambuesa y al final yo no sé por qué me pasaron con el de fresa, pero ya cuando entré como que todos decían, oye, pero es que esa era la que esa chica era la que me habían contratado a mí, o sea, decía el gerente del otro cultivo y el de arándano no, pero el de fresa no, pues amuela, yo fui el que, no, los demás no daban una respuesta porque creo había más candidatos y al final, pues yo me quedé en fresa y el reclutador sí me dijo como para esta posición se postularon como 500 o más personas, recibimos y pues tú fuiste, o sea, él también me dijo como, ¿qué hiciste? La misma pregunta, pero real yo creo que fue esa parte de ser, pues vale madre, que no te importa el que digan. Yo, la verdad, te puedo decir que como mujer, ahorita de donde estoy, antes de empezar la temporada, me llegaban pues muchos chismes, comentarios de, ay, no la va a hacer. Y todavía ya cuando terminé la temporada, fueron más los ingenieros ya growers, o sea, ya
personas muchísimo más experimentadas y mayores que yo, que como dos se acercaron y me dijeron, oye, yo te quiero decir algo, discúlpame, pero la verdad es que cuando yo te vi llegar aquí, yo no daba ni un peso por ti. Y me dijeron, y la verdad, me callaste la boca. O sea, así me lo dijeron, o sea, ya personas que sí son, pues que al final, pues tú puedes decir, ¿cómo puedes admirar a alguien que pensaba eso de ti? Pero pues yo no lo veía, también es mucho de tu mentalidad, o sea, una persona que tú puedes estar, digo, yo soy también creyente que todos somos espejos, si tú ves algo en alguien que te late, que admiras, pues tal vez tú también lo tienes. Entonces, yo a estas personas sí las veía así, tenían los números aquí, datos, nutrición, son buenos en nutrición y todo, y que se acercaran conmigo y ya después me dijeran eso de, oye, la verdad me callaste la boca, la verdad de todas las coordinadores y coordinadoras, yo por ti apuesto todo, o ahora tú, la prueba está en que después de ese año, al año siguiente, a mí me aventaron el 70% de toda la producción que iba a hacer la empresa para que yo la llevara a cabo, ¿no? Entonces, del primer año hacer 49 millones de plantas, al segundo año yo hice 80, 85 de 120, o sea, las otras 40 las repartieron entre otras fincas y entre otros ingenieros, ¿no? Pero yo hice pues el mayor porcentaje, rompí el récord de producción en el 2022 con el que era mi jefe y pues, o sea, recibimos felicitaciones por todos lados, tanto de los compradores de la planta, se las entregamos bien. O sea, yo sí te puedo decir que estoy muy orgullosa de ese trabajo que hice. No me lo esperaba, pero mi mentalidad, aunque me decían, ay, es muy difícil, fue como, yo lo hago, yo puedo, Me como gusta. échamelo. Y ya cuando lo viví, la verdad es que cuando terminó la temporada, sí fue como que dije, ay, esto era la temporada, pero es porque las expectativas, tú tienes que tener para todo expectativas altas y tú creerte capaz, o sea, al final todos los comentarios que me decían y el trabajo y me lo pintaban como era que era algo súper pesado, súper difícil, que los ingenieros pierden la cabeza por la presión de todo, pues yo fui como de, no, o sea, me ayudó mucho mi parte deportiva, todo es algo en que todo el tiempo está, Jus estoy justo algo eso. todo el ¿Cómo le tiempo. hiciste para no perder la cabeza? Pues la verdad es que había veces que sí estaba muy cansada, había veces que fallaban cosas, como todo, me acuerdo mucho que una vez yo ya tenía un sector o un invernadero ya todo plantado, ya a ese invernadero le cabían como 5.4 millones de plantas y un túnel, me acuerdo que en Dolores Hidalgo cayó una granizada terrible y se me cayó un túnel de que el hielo cayó en las charolas, rompió las cajas, rompió las plantas, las raíces estaban botadas ya como si fuera raíz desnuda, o sea, el cepellón ya no existía y estoy hablando que hice el cálculo porque llegué, conté lo que le cabía, o sea, conté como todo lo destruido, era un domingo y dije, aquí ya perdí medio millón. Y ya está, o sea, eso ya lo tenía que entregar, ya lo iba a expedir en 2 semanas y fue como, ¿qué hago? O sea, pensé y puse a la gente, quité a la gente de otras actividades, vénganse, iba a seguir lloviendo, me apoyó mucho el equipo de mantenimiento, me contrataron como unos, em, como un tráiler que tiene atrás una plataforma y ahí Ujú. teníamos que estar subiendo todas las cajas, las personas para moverlas a unos túneles de frambuesa que también me prestaron porque ya no había frambuesa en esa fecha y son cosas que tú no estás preparado y que ahí en ese entonces me sentí muy mal, o sea, yo sentí como una presión porque dije, para empezar las entregas y la otra vez un trabajo que ha costado mucho, que pues se supone que para eso lo tenemos en el invernadero porque así llueva o pase algo, se supone que no tiene que pasar nada, pero es más por la fuerza de la naturaleza que me quebró todo un túnel y lo Claro. destrozó. Entonces, son cosas que ahí, pues ahí tienes que respirar. En ese momento, cuando yo vi, por ejemplo, ese es un ejemplo, no fue como, no pierdas la cabeza, porque yo sé que todo se contagia. Y si a mí como responsable ahorita me ven como loca, desesperada y así sin saber qué hacer, las personas se ponen igual. Entonces, como que siempre he mantenido la calma, tengo que pensar rápido. Cuando estaba la temporada y empecé a ver lo que era tener a 300 personas plantando,
todo ir avanzando y bien, pues era como, no sé, solamente, no te voy a decir que no hay días en que sí decía, ay, no, ya que se acaba esto, pero es más como el que cuando volteas para atrás y ya ves el cultivo y ya veo las plantas enraizadas y ya veo las hectáreas y que yo tengo que pasar a revisar todo. O sea, es como algo que me motiva más a seguir y a ver el trabajo que estoy haciendo y que estoy haciendo también porque al final, el segundo año también todos mis equipos de trabajo, mis líderes, todas eran mujeres. Y no porque yo dije, solo mujeres, no, pero al final las mujeres para la plantación, para las fresas, para tener los datos, no digo que no tenga, tuve personas a mi cargo, hombres que también muy bien sus datos, muy en orden sus cosas que les pedía, pero las mujeres también más se involucran, más te avisan hasta, oye, ahorita aquí yo veo que como que te lo dicen, yo veo que como que esta plantita ya se está cayendo porque le falta, o sea, somos más quisquillosas, entonces estamos como más al pendiente de las cosas. Entonces siento que eso también me ayudó a, oye, yo enseñé a gente a que también, pues como todo, te puedes enfermar, un día te puede pasar algo y no vas a estar ahí en campo, entonces también tienes que delegar o dar esa mano y esa confianza de decir, oye, ¿sabes qué? Hoy es domingo, estoy cansadísima, así que por favor vamos a seguir plantando, pero el domingo apóyame, ¿no? O sea, mucho las personas, la verdad, que me apoyaron, pero que tú también formas. O sea, a mí también me ha tocado formar, pues ahora practicantes que he tenido a mi cargo y me ayudan de cierta forma, pero siempre he pensado en que el día, la verdad que yo me levanto y ese día pienso los primeros 20 minutos en que me va a ir bien, de verdad. O sea, es algo que me sirve, que es como un ritual que yo hago y de verdad hay días que me puede pasar algo desde bien temprano, pero digo, todavía no se acaba el día, todavía puede salir algo, ¿no? Y como que eso es lo que me hace tener una falsa esperanza. Y al final las cosas salen. Es trabajo, no es nada fácil, o al menos a mí no se me ha hecho nada fácil por el tema de gente y por las cantidades que te digo que son de plantas y porque es en muy poco el tiempo en el que le tenemos que entregar al cliente. Entonces, sí, son meses que no veo a mi familia o que estoy ¿Cuánto entrenando. tiempo dura? ¿Cuánto tiempo dura desde que seleccionan hasta que la entregan? Ya en vive, ya en plantación, las empezamos en mayo, junio. Son 4 meses pesados, Mayo, 4 meses. agosto, de mayo a agosto. Sí, y es pesado porque se me juntan 3 puntos críticos. Digamos que hay semanas donde es junio y julio, son los meses más pesaditos, los dos que sí, de verdad no duermes mucho o no descansas ni un día, porque tienes que estar plantando, entonces vas avanzando en estar atento en la plantación. Ya estás expidiendo las primeras plantas que plantaste hace 5 semanas. Entonces, tú vas plantando tal invernadero, pero el que plantaste primero ya lo tienes que ir sacando al cliente y siempre hacemos o me tocó hacer segundos flujos. Entonces, lo que voy expidiendo, ahora después lo tengo que volver a condicionar, es decir, volver a lavar el cover, meter las cajas, desinfectar toda la estructura para después tratar. ¿Cuánto dura, Perdón, cuánto dura desde la plantación hasta que entregas al cliente? O sea, es. la plantita, Ujú. 5 semanas. O sea, Oh, desde que yo planto la planta hija en charola, le tenemos que dar una aclimatación porque la planta no tiene raíz, entonces primero se tiene que aclimatar con ciertos pues, factores específicos de clima dentro del invernadero. Posteriormente a las 2 semanas abrimos, enraizamos y al día 30 es el ideal para que ya se vaya la planta, o sea, 30 cua- días. Cuando Y dices, perdón, dime. no, te escucho. Cuando Cuando digo dices que fresa de cepellón bajo invernadero, ¿qué es? O sea, ¿es la planta? O sea, sí, 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 es la planta porque
tú como productor, y si tú dices, yo, Dania, quiero producir fresa, pero el fruto, pues es muy difícil que tengas una fresa, obtengas una fresa de una semilla, o sea, no es rentable, sería algo muy lento. Entonces, ya se hacen plantas madres en laboratorios, su mayoría en California, en donde son ciertas variedades. En este caso, Planasa tenía sus variedades patentadas, que es Sayulita, y más variedades comerciales, ¿no? Frontera, San Andreas, Sensation, todo este tipo de plantas de fresa que todo el público en general puede tener acceso. Hay otras que no. Entonces, de una planta madre de fresa te da plantas hijas porque la planta de fresa es hermafrodita, entonces tiene ambos sexos y ella misma se automultiplica y da plantas hijas. Entonces, cuando me da una planta hija, yo la planto en una charola. Entonces, una charola tiene 77 cavidades o le caben 77 plantas. Y al final esa charola es como una mini maceta y tiene como un cubito que se llama cepellón. A la Ya. forma que se da como un cuadrito, eso se llama cepellón. Entonces muchos le llaman así o plugs o plántulas. Entonces al cliente lo que le importa mucho es la raíz o ese cubito, no tanto sí son importantes estéticamente las hojas, los trifolios, pero esas hojas como son las primeras, Van a cuando caer. el cliente son las primeras que mueren y luego ya vienen plantas nuevas, floración, etcétera. Pero al cepellón o a planta de fresa de cepellón es eso, es que es una planta de fresa, pero el cepellón o la raíz es lo que importa, es lo que vendemos. Ya. Vendes la raíz, porque mientras más enraizada esté la planta, va a estar más fuerte y va a ser, depende de la variedad también, pero va a ser más precoz, se podría decir. Entonces, desde que están en vivero ya tienen flores, muchas, entonces pues ya le llegan al cliente casi que con flores. Entonces, es algo en muy poco tiempo, pero a lo que digo de cepellón me refiero a la raíz. Ok. Y ya para ir cerrando un poco, ¿cómo resumirías el para ti ser mujer en el agro? Ay, esa es una pregunta muy difícil, porque es muy difícil. La verdad sí ha sido complicado. Te digo que desde el tema, yo creo, del acoso, es algo muy que está al día, de verdad. Yo, de verdad, gracias a Dios, siempre he puesto mucho mis límites. A mí, de verdad, soy una persona, me ha pasado que vas caminando en el invernadero y trabajadores o alguien así te chifla y yo soy así como que, ¿quién chifló? Y por sus humanos, o sea, sí, porque siento que si no hacemos cosas, y no por decir, no se ofendan si nos están escuchando los hombres, pero no por decir que hay que educarlos, pero hay cosas donde tú tienes que poner límites. Y a mí ahorita en el agro me ha costado, bueno, pues sí me ha costado, pero sí he puesto límites, o sea, es darte mucho ese valor que todos tienen, sea hombres y mujeres, pero yo sí lo he visto como un reto, he recibido comentarios de todo tipo, como los que te comento desde que piensan que no lo iba a lograr y después lo logré y demás, y logré como muchísimo más de lo que yo pensaba que era capaz de hacer. Entonces, como mujer, eso también me ha ayudado mucho y ahora yo con las chicas que comparto les hago ver que de verdad tal vez suena ya muy, muy repetitivo, pero de verdad tú eres capaz de lograr lo que tú quieras, o sea, hasta lo que no te imaginas. O sea, yo no me imaginaba que iba a ser 80 millones y que ahora pues ya mudé de trabajo y estoy en otro, o estoy en la transición de entrar a otra empresa muy importante en donde ahora mi reto va a ser 200 millones. Entonces es algo que no dimensiono todavía, que sé que va a ser difícil también, pero que al final es como algo que dices, o sea, yo estoy haciendo 200 millones de plantas que la persona va a tener o el productor y al final todas esas plantas, todas las toneladas de fresa que les van a dar.
Entonces es como ver el trasfondo de que como mujer, y no por el, o sea, sí por el hecho de ser mujer, pero como, ¿qué estoy haciendo yo para que al final, cuántas fresas no va a haber? O sea, es como esa parte que no ves que en vivero ya sea de apio, de, porque hay plántulas de todo, ¿no? O sea, se hacen al final de chile, de todo. O sea, es Ujú. un trabajo que a lo mejor nada más ven que les llegan en las cavidades y bonitas y dicen, ay, sí, pero de verdad es que son algo muy difícil, sí, sí lo considero difícil por el proceso, por la cantidad que te digo que es una producción muy alta en muy poco tiempo del año y porque también creo que ningún trabajo es ni tenemos que menospreciar ni un cultivo, ni una actividad, ni nada. O sea, todo tiene su grado de dificultad, pero en este caso tienes que entregarle al cliente algo un producto bueno, de calidad, pero algo que Claro, tienes 30 días para hacerlo y para darle dos vueltas a hacia todo el proceso, ¿no? De que plantas, expides y vuelves a plantar y vuelves a expedir. Entonces, creo que como mujer es muy importante mi labor, yo me siento muy, muy contenta con eso, tengo más proyectos personales o más metas y el ir desbloqueando, yo le digo desbloqueando porque también te vas desbloqueando, quitando miedos, tabús. Cuando yo llegué ahí a Planaza decían, no, es que todos los que estaban ahí eran hombres. O sea, es un proceso que es 3 pasos, que es el encargado o el coordinador de hidroponía, luego quien está en almacenes, cuando estás cortando o maquilando plantas, clasificándolas, y al final el que está en el enraizamiento, ¿no? Y ok. todos me decían, o sea, escuchas tantas cosas de que es que ahí siempre ha estado un hombre. Y yo era como de, pues ahora soy mujer y va a ver que yo no voy a tirar la toalla. ¿Sabes? Pues, Porque, o sea, así me decían y así sigue habiendo. Entonces, eh, me gusta también que ahorita esté más este tema de la mujer, porque sé, yo tengo amigas que se dedican a otros cultivos, a otras cosas y también hacen muy buenas cosas o están emprendiendo sus negocios de agricultura. Y yo digo, qué padre, ¿no? O sea, al final también las empresas ya están teniendo más programas de inclusión, están teniendo más áreas para las mujeres y tal vez no de que sea un área para las mujeres, pero que te consideran, o sea, que ya te permiten avanzar en los procesos. Yo ahorita en el que acabo de terminar estuve al final, en la recta final se puede decir que con otro chavo y también cuando iba a entrar a Planaza, estuve con otros 2 ingenieros que éramos como los finalistas y seguíamos avanzando en procesos de entrevistas para después ya decidir y pues al final yo me lo quedé. Entonces es muy importante, me siento muy bien, yo quiero seguir haciendo cosas, sumando para que más mujeres también pues también ya en la universidad veo más mujeres agrónomas, porque antes a mí me tocó todavía que solo fuimos 8 niñas, de como la generación era 60, entonces no éramos ni el 10%, yo creo. no, Entonces, no, estoy muy contenta y de verdad, si tú lo piensas, lo visualizas, y te crees de verdad de creértela, decir yo puedo con estas 100 hectáreas o con esto, y que te valga madre siempre lo que digan las personas. claro. Pues sí, me gusta eso del que dices muy coloquialmente, pero que te valga madre y muchas veces pues es necesario porque si lo aplicamos a muchas cosas y pensamos en el que dirán Ujú, imagínate si te quedaras pensando en el que la gente creía que no ibas a poder o que no era suficiente o que no ujú. lo ibas a hacer, o sea, ese tipo de cosas Sí, pues también es la te van mentalidad. ganando, ¿no? Te van ganando de alguna Ujú, manera y son energías también que nos ayudan mucho. ujú. Por último, ¿cómo relacionas el deporte con la profesión? O sea, Uf, mi especialidad. Fíjate que he platicado ya con personas y ya haciendo un autoanálisis,
creo que es fundamental. Yo me acuerdo mucho de un entrenador que tuve en la universidad, con el que fuimos campeonas, que él siempre nos decía, porque como todos, hay días que no quieres entrenar, hay días que estás en tus días y no quieres, bueno, yo no quería andar corriendo arriba de las gradas o haciendo yogis o haciendo mil ejercicios que me dolía y que era incómodo, pero al final era como decir, es que es parte de, o sea, es algo que tú tienes que vivir, o sea, como mujeres que vivimos eso, es como incluirlo en tu día a día, ¿no? Como decir, bueno, soy consciente que si no entreno estos 3 días, pues posiblemente al cuarto no voy a tener la velocidad o no voy a tener la fuerza, porque por poquito que dejes de entrenar, tú sabes que se pierde un poco la condición. Entonces, eso te hace ser mentalmente más fuerte y a lo que decía es que este entrenador cuando había veces que no podíamos hacer una jugada bien o no podía yo darle un buen pase a mi compañera, él nos decía como es que yo las estoy pues sí preparando para la vida profesional y para la vida allá afuera, o sea, ¿cómo es posible que te emberrinches o que no puedas dar un buen pase o no o ya porque fallaste, ya agaches la cabeza, ya no ya bajes a defender lento, ya estés con una actitud de porque ay, la fallé. Entonces, él nos decía, imagínate cuando estés allá afuera, ya en tu vida laboral, en tu vida personal, algo que se te presente, no sé, se te poncha un carro, la llanta de un carro, ya te vas a quedar como llorando, o sea, no, tienes que hacer algo. Entonces, él nos decía que nos entrenaba o que el deporte nos iba a preparar o nos estaba preparando para allá afuera. Y ahora cuando estoy de este lado, la verdad, no menosprecio a las personas que no hacen deporte, pero he trabajado mejor y he tenido menos problemas con las personas que son deportistas. Algo tienen. Ponle que sí es algo que nos une, que tenemos en común, pero de verdad, para entenderte, para hablar, para decirte, oye, ayúdame con esto, ah, sí, te lo paso, agarra, te presto mi tractor, oye, me ocupo mover un fertilizante, claro, sí, con personas que no, o sea, de verdad he conocido personas que no hacen deporte y se sacan de onda y su vida solo es levantarse, ir a trabajar y a su casa. Entonces, también me ha gustado que yo en mis círculos de trabajo donde estoy contagio, porque yo sí estoy en temporada, salgo de entrenar y en temporada sí le bajo, pero entreno mínimo 3 veces, 4 a la semana. Pero porque yo no puedo, o sea, yo digo, camino un montón en el rancho, imagínate, yo siento que tengo que entrenar inclusive para prepararme para este trabajo, porque yo ya sé que cuando va a empezar la temporada no voy a tener tiempo de entrenar, pero tengo que estar súper bien físicamente porque es caminar, recorrer, son distancias de que al día doy más de 20 y tantos mil pasos según me marca ahí la app, o sea, y terminas cansado y si no hubiera entrenado, ¿cómo estaría con los pies? Y ya después veía amigos o otros ingenieros que ya me decían, vamos a tal sector, y yo ya iba caminando y decían, pero espéranos, y yo, pues es que rápido, tengo que ir a ver el otro, pero Otros que si no estuviera bien físicamente, o sea, ya después ya están que les duelen los pies, y yo digo, pues sí, pero tú también te tienes que entrenar tanto de acá como la parte física, y es algo que a los agrónomos yo creo que falta que haya un programa que te enseñen a manejar el estrés y la condición. O sea, porque yo sé que una cosa es que sí pasen en la camioneta también, así de que, ay, sí, jiji, yo nomás vengo a depender del cultivo, pero no, o sea, sí te tienes que bajar. El sol cansa bastante, o sea, y cansa físicamente, o sea, te deshidratas, te da sed. Entonces sé que esa parte a mí me ha preparado muchísimo y yo creo que es lo que me mantiene en este trabajo masoquista, pero que sí, es que es muy físico, de verdad, es muy físico, pero al final yo siento que si yo no hubiera sido deportista, ya hubiera dicho, no, bye, este no es mi trabajo. También hay que saber aceptar cuando algo es para ti y cuando algo no es para ti. Entonces, también el que estuviera se ahí, cortó un el poco. agacharte a revisar charolas, el estarte subiendo y bajando para acá, Ujú, inclusive me ha tocado a veces cargar las cajas para ver cuánta humedad, si no está muy pesado de la humedad para entregar, o sea, son ujú. cosas que sí Es tienes que hacer, disciplina y perseverancia. Yo siento que eso tiene sí. un deportista que al final lo aplicas en tu vida profesional.
Yo sí lo creo Sí, definitivamente. porque al día tú sabes que no va a haber, o a veces que como no, a mí me pasaba que había veces o no sé, hoy tuve un mal partido, pero sé que estás como siempre, no, pues sí, fallé, entreno para no fallar, o ahora tengo que tirar más libres, o ahora tengo, bueno, en mi disciplina que era el básquet, o tengo que estar haciendo esto. Entonces siempre estás como muy activo, muy activo. Entonces eso también me ayuda mucho para organizarme, para en la mañana saber qué tengo que hacer, porque al final te organizabas para ir a entrenar, estudiar, presentar exámenes. Aunque estuviéramos en competencia en el hotel, pues teníamos que seguir haciendo tareas. Entonces siempre tienes que tener tu tiempo con horarios, alarmas para comer, todo. Entonces, yo también a veces en el trabajo no había tiempo de comer, una alarma a comer, pero es algo que ya traes, ¿no? Claro. Como que ya traes entrenado. Bueno, para ir cerrando, vamos a entrar a la parte de preguntas y respuestas. Voy a hacerte tres muy breves. Mm, Ok. Una de ellas es el mejor consejo que te han dado. ¿En general o específicamente en lo laboral? Ay, el mejor consejo de vida. Ay, es que yo me han dado tantos que no pongo en práctica. No, yo creo que no, sí los pongo en práctica. Yo creo que un muy buen consejo que me han dado es que si lo crees, lo creas. Es algo que a mí me gusta, que yo platicando con esta persona que me lo dio, a lo mejor es muy trillado, ya lo conocen, pero yo llegué también a tener así como altibajos y a decir es que siento que no voy a poder o cosas, ¿no? También como todo ser humano. Y me dicen, a ver, si tú crees que puedes, o sea, de verdad esa persona me agarró así, me sentó y me dijo, a ver, Victoria, ¿tú crees que puedes hacer esto? ¿Tú crees que puedes con esto? Y pienso y digo, sí, sí puedo, porque vuelvo a lo mismo, o sea, creo que somos seres capaces, ni siquiera estamos desarrollando nuestra capacidad mental al 100%, nadie, nadie. Entonces yo digo, sí, o sea, sí soy capaz, pero, y es donde me empiezo a decir, no, quítate el pero, si sabes o lo crees que puedes hacer esto, empieza dando pasos pequeñitos y al final eso que tú creíste o que crees que puedes, lo vas a crear y se va como a representar o se va a manifestar. Entonces, eso es algo que yo les diría a todos, como se visualicen, aunque sea algo, no sé, inalcanzable, créanme que no existe nada así. Yo ahorita estoy viviendo algo así, un cambio, creo que es muy bueno en un lugar donde yo soñaba en trabajar ahí y ahora pues se me materializa o se me cumple. Entonces, yo creo que no estaría o no fuera a ir a donde voy a ir si no lo hubiera creado primero en mi cabeza y después si me lo hubiera creído, Muy como bien, de yo creérmela que sí puedo. me gusta. La última Ujú. pregunta, ¿qué es para ti el éxito? Tu definición del El éxito. éxito, ajá, el éxito, la verdad, muchos a veces te dicen, ay, éxito, te deseo mucho éxito, o sea, es muy padre que te deseen éxito, pero yo siento que el éxito no, ya no es más que algo, o sea, creo que todo el mundo tiene un mal concepto del éxito o yo comparto algo diferente. Siento que el éxito ya solo es como la cereza en el pastel, pero siento que el hacer, el preparar el pastel es lo difícil. Entonces, para mí el éxito es el proceso del día a día, el estar poco a poco, eso porque es lo que más batallas, más disfrutas o no disfrutas, pero estás ahí y al final el éxito llega solito, pero el verdadero éxito es el proceso y todo el trabajo, esfuerzo y dedicación que tú le pongas a algo para que ese éxito se vea reflejado, pero el éxito llega solo. Ese sí es como ya, al final ya dices como cuando, no sé, terminas una tesis o haces o escribes un libro, ya al final el que lo veas a la venta ya es como, ay, qué padre, sí, ahí está, pero el escribirlo, el ver esto, inclusive hasta el título, el prólogo, o sea, como todo lo que conlleva hacer cualquier cosa, eso es el verdadero éxito, porque tú al día tienes que entrenar o prepararte o despertar, ir a trabajar como si ese día fuera el bueno, el día del el éxito es ahorita, ¿no? También
pienso que no existe el futuro, porque ni el pasado, porque al final el pasado ya fue pasado, pero en su momento fue presente. O sea, siempre estamos en el presente. Yo siento que siempre estamos en el presente y dicen, no, es que en un futuro no, porque el futuro al final, cuando sea el futuro que tú crees, va a ser presente. O sea, vas a seguir en el presente. Bueno, yo así lo veo, pero siento que es trabajar día a día, diario. Claro. Bueno, Victoria, pues se nos acabó el tiempo, literalmente. Muchísimo gusto estar aquí contigo y nos estamos escuchando en un próximo episodio. Bye. Ay, a mí también. Muchas gracias, de verdad, encantada. Gracias. Bye. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar un episodio más. Si todavía no sigues, activas la campanita del podcast, te invito a hacerlo para que te lleguen las notificaciones. Hazlo. Si todavía no me sigues en redes sociales, me puedes encontrar como @DaniaGames en todas las redes, solo en TikTok como @ellasenlago. Y si quieres ver algunos episodios y entrevistas, lo puedes hacer en YouTube. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio. Les mando un beso. Chao.